Hoy me place presentarles al magíster Fernando Rivero, ¿no? Quien nos dará el taller de muestras complejas. Comentarles que obtuvo su licenciatura en estadística en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene el diplomado en análisis estadístico de la Universidad Católica Boliviana. Obtuvo la maestría en ciencias de la estadística en la Universidad Mayor de San Andrés. Su producción intelectual principal es como autor del libro Métodos de muestreo con aplicaciones primera y segunda edición, ponente en conferencias sobre estadística en ámbito nacional e internacional. En la cuestión del trabajo profesional, es analista y consultor estadístico en diferentes instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional. Y actualmente es docente del pre y posgrado de nuestra carrera, así como también de la Universidad Católica Boliviana y la Universidad Privada Boliviana. Entonces, le doy la cordial bienvenida, licenciado Rivero, y podemos iniciar con el taller. Gracias. Ya. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, empezar diciendo que felicidades a nuestra carrera de estadística. Realmente estamos en 37 años de vida, desde que en el momento en que nos hemos separado de matemática. Y bueno, es una carrera pujante, ya depende de todos nosotros, estudiantes y docentes, que podamos hacerla grande. Tenemos proyectos en camino, hay que seguir estudiando la estadística porque es, creo, la mejor ciencia elegida, creo, de los estudiantes en San Andrés, o sea, por lo menos de lo que yo pienso así, ¿no? Porque la estadística es la súper herramienta para cualquier ciencia, ¿no? Entonces, yo los felicito a los estudiantes, a los docentes, administrativos, y que ojalá esta carrera tenga muchos años más y mucha más gente estudiando estadística, y que es muy importante para el país, ¿no? Fundamental, la estadística es clave. Ustedes saben que es un campo de aplicación bastante. Justamente hoy día vamos a ver esa aplicación en el área del muestreo. Yo lo voy a hacer bastante práctico, es un taller. Sería bueno que en algún momento, tal vez haciendo el registro de las personas, de los estudiantes y docentes, quienes estén participando, para que yo pueda compartir los archivos que deseo pasarles, porque de acuerdo a esos archivos se va a hacer la parte práctica de las muestras complejas, ¿no? Ahora vamos a usar el programa SPSS, que es bastante práctico para esta parte del muestreo, y ustedes van a ver desde la elección de una muestra, los estimadores, los estimadores de varianza, los errores de muestreo, los intervalos de confianza, los efectos de diseño, etcétera, que son, digamos, parte del diseño de una muestra y en diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, combinando el tema del muestreo aleatorio simple con el estratificado o el de conglomerados, etcétera, ¿no? Entonces, realmente de una manera fácil, sencilla, con ejemplos bien chiquititos, pero que son esos mismos ejemplos donde ustedes van a aplicar en el campo laboral. Bueno, voy a compartir la diapositiva que tengo para mostrarles. A ver. No sé si ya se está viendo. Sí, ya se ve, licenciado. Ya, muchas gracias. Entonces, a ver, aquí le vamos a mostrar así. A ver, un ratito. Opciones, mostrar barra. Bien. Aquí está la primera diapositiva, donde habla de un curso taller de muestras complejas.
a través del 37 aniversario de la carrera de estadística. Aquí están mis referencias, mi correo y el celular para cualquier consulta, ¿no?, que puedan tener del taller. Y bueno, como les comentaba también, sería bueno que en algún momento, si tenemos la lista de participantes en el taller, y podamos hacer tal vez una identificación de las personas para que yo pueda enviarles los archivos. Bueno, en primera instancia vamos a trabajar con un archivo que se denomina socios cooperativa. Esto es con el fin de que nos podamos adaptar a la información donde podamos aplicar, por ejemplo, en este caso, el muestreo aleatorio simple, ¿no?, que es lo más sencillo, digamos, del muestreo. También el muestreo sistemático o el muestreo PPT, que es el con probabilidad proporcional al tamaño. Nosotros tenemos que buscar que la información o a lo que nosotros queremos estudiar, ajustarnos a un tipo de muestreo, ¿no?, para seleccionar una muestra y obtener los estimadores correspondientes, de acuerdo a lo que nosotros queremos estudiar. En este caso, por ejemplo, este va a ser una lista de socios de una cooperativa donde queremos obtener una muestra y después obtener sus resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el muestreo. Podemos aplicar con un muestreo aleatorio simple, sistemático o PPT. Pero también puede haber, digamos, otro tipo de estudio que podamos tener, ¿no?, en el enfoque que tenemos. Por ejemplo, el tema de una encuesta a hogares, ¿no?, o una encuesta de establecimientos económicos, que hace el INE, por ejemplo, una encuesta agropecuaria. Entonces, no podemos trabajar ese tipo de estudios que son frecuentes y los que más utilizan, o sea, estudia el INE, y nosotros en algún momento estaremos vinculados en ese tipo de trabajo. Entonces, no podemos aplicar un muestreo aleatorio simple, ¿no?, porque no es práctico. Y no es operativamente ajustable un muestreo aleatorio simple. Entonces, hay que buscar otro tipo de muestreo, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que el muestreo aleatorio simple no sea aplicable, y en ese sentido, por ejemplo, si yo quiero elegir una muestra de socios de una cooperativa, pues lo podemos hacer con el muestreo aleatorio simple. O quiero elegir, por ejemplo, una muestra de estudiantes de un curso o de un grupo de cursos, ¿no?, un grupo de estudiantes de un grupo de cursos, puedo hacer con el muestreo aleatorio simple. Ahí sí es práctico. Entonces, como ustedes verán, dice, aquí tengo un archivo, les voy a mostrar luego el archivo, vamos a hacer la aplicación, se llama socios de cooperativa, está con dimensión SAP, que es la dimensión del programa SPSS, ¿no? Cualquier otro trabajo también de tipo de muestreo se puede hacer con otros programas como el R, por ejemplo, el Python. Se puede trabajar también con el SAS, el Stata y otros, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora yo les voy a mostrar la gran aplicación que tiene el programa SPSS en el muestreo. Este archivo, que luego lo vamos a ver, tiene 80 registros, ¿no? Y esos registros que ahorita lo van a ver, va a ser aplicable a un muestreo aleatorio simple, a un sistemático, a un PPT. Tal vez un poquito para lo que están viendo en pantalla, ¿no? Ustedes pueden ver que, bueno, voy a tratar de usar mi lapicito, a ver, no sé si me está aceptando, a ver un ratito. No, no me está aceptando. A ver. No. Y sí se ve su pizarra. Se ve la pizarra, ¿no? Pero, ¿qué se llama?
no me está trabajando bien el sistema. A ver, no sé qué pasa. Se ha blanqueado. Voy a tener que desenchufar. Voy a usar solamente el monitor. No tengo otro. No sé qué ocurrió. Solo se está viendo en blanco, ¿no? Sí, la pantalla de la pizarra. Sí. A ver. Licenciado, su micrófono está apagado. Perdón, gracias. Ahora sí creo. Bueno, hay un error ahí. Bien, a ver, voy a entrar al archivo un ratito. Ya. ¿Se está viendo? Perdón. No. No he compartido, creo. No está compartiendo. Ya. Ya, ahora sí, ¿no? Sí. Ya, gracias. Bueno, como les comentaba, esta es un poquito la teoría básica, en realidad lo necesario, digamos, para este caso del muestreo aleatorio simple. Ustedes pueden ver aquí el tema de un parámetro, que ya sabemos que los parámetros vienen como resultado de una población estudiada o un censo, y como no es habitual un censo, hay que hacer estimaciones. Aquí el estimador de la media, por ejemplo, está en general, planteada por Horvitz-Thompson, donde está la probabilidad explícita en el estimador de la media, ¿no? La probabilidad simple de cómo se elige una unidad, ¿no? Bueno, evidentemente que en el muestreo aleatorio simple sabemos que la probabilidad es igual probabilidad de selección para cada unidad. Por tanto, este pi sub i va a ser una probabilidad igual. Lo mismo para el caso de un estimador de total o una proporción. Luego tenemos un poco para recordar también la expresión de una varianza, por ejemplo, estimada para un estimador del total. De manera general es dada así, ¿no? Por Horvitz y Thompson, donde tenemos dos términos y que se puede demostrar de que para un muestreo aleatorio simple esta expresión deducida en sus probabilidades iguales
y tanto simples como esta conjunta que se está viendo aquí, se puede llegar a demostrar que es esta que la conocemos, ¿no? Con la cuasi varianza de X. A su vez, así podemos anular el n cuadrado para tener la varianza de la media, ¿no? Y etcétera. Y también tenemos una varianza estimada para las proporciones que se puede deducir nos genera este resultado. A partir de las varianzas que nos sirve como medida de precisión, podemos obtener las estimaciones por intervalo, es decir, un estimador del límite inferior y del superior, de tal manera que se encuentre el verdadero valor, ¿no? En este caso, un parámetro cualquiera desconocido como los tenemos acá. Y luego una medida muy importante en el aleatorio simple es el error de muestreo con un coeficiente de variación que nos puede dar una medida del error en términos relativos. Solamente eso es útil para poder recordar, para ver lo que vamos a generar. A su vez, podemos ver que en las muestras complejas también necesitamos del muestreo sistemático, y aquí nuevamente indicamos que el archivo que vamos a usar, en este caso del sistemático, son los socios de una cooperativa, son 80 cooperativistas con algunos datos, ya les estaremos mostrando la información. Y bueno, la característica de un muestreo sistemático, muy bien saben que se va seleccionando las unidades, la primera de manera aleatoria y las siguientes van saltando por un intervalo aleatorio, K más 2 por K hasta N menos 1K, para obtener así la muestra sistemática, ¿no? Eso evita, nosotros bien sabemos en la elección, de que sean, digamos, unidades conjuntas, digamos, las que se han elegido, que puede dar en el muestreo aleatorio simple. En cambio, el sistemático siempre genera un intervalo aleatorio que hace que no sean las unidades elegidas de manera conjunta, ¿no? A partir de ese muestreo, bien sabemos que tenemos un estimador del total, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Que tiene que ver, en este caso, con los elementos que caracterizan a la muestra y también a los grupos que se van formando, al total de muestras posibles que se puedan formar en un muestreo sistemático. Esto es muy interesante, existe una varianza de diferencias sucesivas, sabemos bien que el sistemático tiene una varianza similar al del muestreo aleatorio simple, pero hay una posibilidad donde hay bibliografía para ver una estimación de varianza por diferencias sucesivas, que es esta característica, esta formulación, expresión que tenemos de estimación. Y a partir de los estimadores obtenidos y las estimaciones de varianza, podemos tener también las estimaciones de los intervalos de confianza. Eso es lo básico. Y finalmente, como vamos a usar un muestreo PPT en este archivo, recordamos un poquito lo más importante del muestreo PPT. Esta referencia gráfica está mostrando que las unidades, por ejemplo, que están en color verde, son parte de la muestra y que estas unidades no son del mismo tamaño, ¿no? Los cuadraditos están mostrando la diferencia que puede haber en tamaño, y aquellas otras que no han sido elegidas igual, ¿no? Son cuadrados, rectángulos, como unidades que en su tamaño reflejan, digamos, una mayor probabilidad de posible selección a otro que es más chiquito con menor probabilidad, que sería el PPT, ¿no? Por ejemplo, aquí de los que han sido elegidos con un verde tenue, el más grande puede ser este, ¿no? Y este otro. Pero eso no quiere decir de que como es PPT van a salir seleccionadas en la muestra aquellas que sean los cuadrados más grandes como unidades, ¿no? Sino que también pueden ser seleccionados los más pequeños. Tal vez para recordar un poquito aquí las probabilidades que plantean en las fórmulas anteriores que hemos visto de Horvitz y Thompson para los estimadores de la media total o varianzas, estas probabilidades que en ese caso del muestreo aleatorio simple era igual
Aquí la selección de las unidades son influyente con su tamaño, MI, ¿no? Este MI es el tamaño de la unidad. Por ejemplo, si la unidad que vamos a seleccionar sea una empresa y el tamaño de la empresa tendría que ver, por ejemplo, con el número de empleados, entonces aquellas empresas que son comunidades en la selección que tienen más empleados podrían ser seleccionados con mayor probabilidad, ¿no? Y este MI es el que va a influir en su selección. Donde N sería, por ejemplo, la muestra de establecimientos económicos, por ejemplo, ¿no? Y M es, en este caso, el total de empleados que tiene la población. Entonces, vean ustedes que esta probabilidad va a cambiar para cada unidad. Ese es en el sentido de un muestreo PPT. Y tenemos la probabilidad conjunta, que significa que es la probabilidad de elegir simultáneamente dos unidades, ¿no? Por ejemplo, dos empresas simultáneamente. Y es esta, ¿no? Esta probabilidad un poco compleja, que es por el método PPT. Generando este tipo de probabilidades simples como conjuntas, se genera una matriz de probabilidades simples en la diagonal principal de esta matriz y probabilidades conjuntas fuera de la diagonal principal de esta matriz, ¿no? En su triángulo superior e inferior. No necesariamente es una matriz simétrica, porque la probabilidad de elegir el establecimiento 1 y 2 no necesariamente va a ser igual a la probabilidad de elegir el establecimiento 2 primero y después el 1. En ese sentido, esta probabilidad no necesariamente es simétrica. Sin embargo, a modo que aumentan los tamaños de muestra, da lugar a una aproximación de una matriz simétrica. Este muestreo PPT ha sido muy discutido porque a veces puede generar una probabilidad superior a 1, y esto es una incoherencia en la estadística, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver en el muestreo, en esta probabilidad simple, N por MI. Si N por MI es superior a M, el peligro está en que se pueda generar un muestreo, una probabilidad mayor a 1, y entonces el software estadístico te indica, ¿no? Indica el N por el MI está siendo por encima de M, ¿no? Nos va a decir en algún momento. Ustedes van a poder ver en el trabajo que vayamos a hacer, el PPT, hay que tener ese cuidado. Entonces ahí tendríamos que bajar un poquito la muestra para hacer de que esto funcione, ¿no? El programa rebota cuando tiene ese tipo de problema. Luego podemos ver, por ejemplo, los parámetros, que son funciones de la población, y que nosotros, al no conocer estos parámetros, los podemos estimar, ¿no? Horvitz y Thompson plantean, por ejemplo, el estimador del total y de la media, siempre vinculando la probabilidad, ¿no? En este caso, la probabilidad simple. ¿Para qué usamos la probabilidad conjunta? Ya lo habíamos visto aquí anteriormente. Está explícito su utilidad en la varianza, ¿no? Bien. Dicho eso, hasta ahí tenemos un breve resumen de estos tres métodos. Ahora vamos al tema práctico. Entonces, un ratito voy a ingresar al programa. A ver, voy a leer un ratito el SPSS. Muy bien. Ahí lo tengo el programa y voy a abrir el archivo que les había indicado. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el archivo que primero vamos a trabajar. Se llama Socios Cooperativa. Allí. No sé si se está viendo, por favor, ¿me confirman? Sí, se está compartiendo. Ok. Si ustedes pueden ver, este archivo es muy simple, es una base de datos que tiene un total de 80 socios,
Aquí están sus nombres, nombre, apellido paterno, materno, la condición en que están en la cooperativa, es, por ejemplo, esta persona es activo en la cooperativa, otro es pasivo, etcétera, ¿no? Y esto es el aporte que tiene acumulado, digamos, en la cooperativa, 5,000 bolivianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, aquí quisiéramos elegir, no estudiar a las 80 personas, y quisiéramos elegir, por ejemplo, una muestra de 25 personas al azar, entonces ahí están las muestras complejas, que no solamente me ayuda a hacer una selección de la muestra, sino además me permite obtener ya los resultados de alguna encuesta que quiera hacer. Vamos a suponer que este archivo es un marco muestral. Un marco muestral, como ustedes saben, los que han visto muestreo, son aquel listado exhaustivo que se tiene para elegir una muestra. Por ejemplo, aquí mi población en este caso serían 80 personas, ¿no? Cooperativistas. Y de ellas quiero elegir una muestra aleatoria simple, por ejemplo, de 25 personas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí en el SPSS debemos recurrir a las opciones de muestras complejas. Entonces, ¿dónde está eso? Entonces, procedemos, decimos analizar. Bueno, ideal es que yo este archivo les pase y ustedes puedan ir practicando juntamente conmigo, ¿no? Y en el programa SPSS, ¿no? Entonces, bueno, veremos la forma de que yo les envíe estos archivos para que ustedes después del taller hagan lo mismo que voy a trabajar yo hoy día. Entonces me voy a la opción, rápidamente me voy a la opción analizar, voy bajando y ustedes pueden ver que en esta parte de analizar están mucho de la estadística, ¿no? Hay muchas cosas de la estadística en analizar. Y aquí está justamente la opción muestras complejas. Entonces, aquí ustedes pueden ver, dentro de muestras complejas, tenemos seleccionar una muestra. Entonces, esto es para seleccionar una muestra. ¿Esto para qué es? Preparar para el análisis. Es cuando, por ejemplo, ustedes tienen información de una muestra y no han previsto mediante SPSS hacer una selección, sino que la tienen trabajada de otra manera, pero saben qué tipo de muestreo han aplicado para esa encuesta, una muestra que tiene una encuesta transcrita, y le pueden dar el diseño correspondiente, diciéndole aquí, ¿no? He hecho de esta manera un muestreo estratificado, luego he hecho un muestreo aleatorio simple dentro de los estratos, etcétera. Uno le indica aquí y luego se traduce en un plan de muestreo con SPSS que puede generar después los estimadores. Luego, aquí, una vez que tenemos elegida la muestra y está bajo un plan de muestreo del SPSS, podemos sacar resultados. En esta parte, después de la línea, estas frecuencias generalmente sirven para obtener estimadores de proporción, ¿no? Por ejemplo, soltero casado, quisiera saber qué proporción de solteros hay y casados, y divorciados también, o viudos también, ¿no? O cuántos son de hombres y mujeres, entonces puedo hacer estimaciones de proporción. En esta parte de descriptivos está para obtener la media, el total, ¿no? Estimadores de la media, del total. Luego tenemos aquí tablas cruzadas que también se pueden hacer estimadores ya por celdas, ¿no? Con cruces. Siempre teniendo cuidado de que cualquier desagregación mayor que se haga tiene que estar controlado por los errores de muestreo, porque si no podemos abusar de la información. Y finalmente se puede obtener también estimadores de razón. Estos estimadores de razón, por ejemplo, podría ser un índice de masculinidad, digamos, ¿no? Hombres dividido mujeres, y podríamos hacer su estimador, sus errores, sus intervalos de confianza, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, un índice de las PEIRES, por ejemplo, es una razón, ¿no es cierto? Precio, cantidad,
sobre precio-cantidad del año base, ¿no? Precio del año dado va en el denominador, entonces se convierte en una razón y se puede obtener también un estimador de razón. En el tema de frecuencias son todo proporciones, ¿no? Por ejemplo, allí también puedo obtener, por ejemplo, la tasa de desempleo abierto, ¿no? Un indicador, por ejemplo, del desempleo. Tasa de analfabetismo, es la tasa al final de analfabetismo es una proporción, ¿no? Por ejemplo, en el numerador son aquellas personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir, ¿no? Dividido el total de personas de 15 años y más. Entonces, ustedes ven, el numerador es más pequeño que el numerador es más pequeño que el denominador, por eso se trata de una proporción. Todo eso podemos obtener en esa parte. Dejamos libre todo después de esta línea, un modelo lineal general, un modelo de regresión logístico, etcétera, que todos estos estadísticos, esta parte de modelos, ¿no? Que son no lineales, por ejemplo, en la regresión logística, utilizan también información muestral, por eso está metido aquí, ¿no? Es digamos, el análisis que además incorpora SPSS para hacer con muestreo. Entonces, yo voy a hacer, lo primero, voy a aplicar, seleccionar una muestra. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es, aquí ustedes tienen el dibujo, aquí está la población, se va convirtiendo en una muestra por etapas. Aquí ustedes lo van a leer con más calma en la primera pantalla, donde yo lo único que tengo que hacer es, lo primero es que tengo que expresar un plan de muestreo con un archivo, ¿ya? Aquí le voy a poner un nombre de un archivo. ¿Dónde me dice que lleve? Yo, por ejemplo, lo voy a llevar en... aquí, un muestreo aleatorio simple, digamos, ahí tengo una carpeta. Voy a poner un nombre de archivo, digamos que se llame muestra, ¿ya? Muestra, digamos, muestreo aleatorio simple. Voy a hacer ese archivo que se va a almacenar, aquí que le estoy poniendo, en esa dirección, tiene una... Aquí está, ¿no? Le he puesto el nombre muestra más, con barrita abajo. Le ha puesto una extensión CSPlan. Ese es un archivo de plan de muestreo que luego sirve para incorporarlo, para llamarlo, digamos, para que se rija al tipo de muestreo que yo voy a aplicar en este archivo. Siguiente. Aquí ya me está diciendo de qué variables uno quiere hacer el plan de muestreo. Por ejemplo, aquí está la estratificación y la conglomeración. En realidad no quiero hacer ni estratificación ni conglomeración, quiero hacer un muestreo aleatorio simple. Esta pantalla la voy a ignorar. Siguiente. Luego en la siguiente me indica, por si acaso aquí a la izquierda en la pantallita, va pasando el botoncito rojo a modo que se va avanzando, ¿ya? Hasta terminar las pantallas que yo requiero para hacer mi plan de muestreo. Aquí me dice qué tipo de muestreo voy a usar, ¿no? Por defecto está el muestreo aleatorio simple y ustedes pueden ver que puedo aplicar un sistemático, un secuencial, un PPT. Aquí, por ejemplo, en el taller vamos a usar aleatorio simple, sistemático y PPT. Eso es lo que hemos dicho. El secuencial es muy parecido, digamos, al sistemático, que los vamos a ignorar, estos otros dos también. Por ahora, está bien que sea muestreo aleatorio simple. ¿Cómo vamos a seleccionar las unidades? Por defecto está sin sustitución, porque con sustitución puede repetirse una unidad. En este caso solamente voy a hacer sin sustitución. Pasamos al siguiente. Me pide el tamaño de muestra. Aquí puedo poner como recuento o puedo poner como proporción. Por ejemplo, si yo quiero como proporción, yo puedo decir, si son 80, digamos quisiera el 10% de los 80, que es el 100, quisiera un 10%. Entonces me elegiría 8 unidades, ¿no? O puedo decirle también como recuento, ¿no? Un número absoluto. En este caso le digo como recuento, quiero que me elija 25, ¿ya? Unidades.
Esta otra pantalla que dice variables que desea guardar, en realidad es adicionar, ¿no? Columnas al archivo donde va a elegir la muestra. Y en este caso no vale la pena porque el SPSS ya se garantiza en la introducción las probabilidades de selección de cada unidad y también su ponderación. Aquí sería reiterativo ponerle, ponga proporción muestral, ponga ponderación, o el tamaño de la población que me avise en una columna y me va a poner 80, 80, 80, ¿no? Si le pongo tamaño de muestra, me va a poner 25, 25, 25 en una columna. Creo que no es útil, ignoramos. Como dice aquí, siempre se almacenan las probabilidades porque estamos haciendo un muestreo aleatorio, probabilístico. Ignoro, salto, y aquí ya me está mostrando un poco el resumen. Dice una sola etapa, no ha elegido estratos ni conglomerados, está aplicando el método de muestreo aleatorio simple, sin reposición, va a elegir una muestra de tamaño 25. Aquí abajo me dice, desea añadir alguna etapa. En realidad, las etapas, hasta 3 etapas que te acepta el SPSS, es más que nada para el muestreo de conglomerados. Existe el muestreo monoetápico de una etapa, el muestreo bietápico y el trietápico. Generalmente hasta ahí llegamos en la aplicación. La teoría te puede hablar de un multietápico. En este caso lo dejamos como no deseo añadir otra etapa. Siguiente. Luego aquí dice, ¿se desea extraer una muestra? Sí. Si decimos no, es como para que podamos elegir posteriormente en algún otro momento, siempre creando este archivo de plan. Luego dice, ¿qué tipo de valor de semilla desea utilizar? Generalmente, si tomamos un número seleccionado de forma aleatoria, la semilla es un valor cualquiera que le podemos dar, ¿no? Y eso sirve para que si nosotros recordamos ese número de semilla, vamos a poder reiterar esa selección aleatoria, ¿no? Generalmente en el Instituto Nacional de Estadística, que también emplean, digamos, en algún momento este software para elegir sus muestras, fijan una semilla, ¿no? Puede ser cualquier número, les digo, ¿no? Y generalmente esa semilla está guardada, digamos, en memoria y de esa manera yo puedo replicar la misma muestra, ¿no? Porque si no uso una semilla, evidentemente que puede ser una selección aleatoria en diferentes computadores. Por ejemplo, si ahorita alguna persona está haciendo lo mismo, en su computador puede generar otro tipo de muestra de la que yo voy a generar, ¿no? Entonces, para que tengamos la misma muestra, yo les voy a poner, por ejemplo, 10, ¿no? Se me está imaginando un número, 10. ¿Por qué 10? Porque yo ya hice correr antes, ¿no? La muestra, no sé, no me acuerdo qué muestra sería, pero seguramente la vamos a tener después para cuando ya uno quiera hacer una encuesta, cubierto algunas otras variables estudiando con una encuesta después de hacer la muestra y eso ya me sirve para obtener resultados. Entonces le voy a poner 10. Luego dice dónde quiere llevar la selección de la muestra. Quiere llevar al conjunto de datos activo, es decir, a este archivo que está detrás, o quiere llevar, por ejemplo, a un archivo ajeno, externo, que también va a tener extensión SPSS, o un nuevo conjunto de datos que va a estar activo ese momento. Por ejemplo, para que vean la selección, lo voy a dejar primero como conjunto de datos activo. Siguiente. Y luego aquí me dice por último, porque ustedes vean que el puntito rojo ya está en finalización, me dice guardar el diseño en un archivo de plan y extraer la muestra por defecto, o si quieren pueden llevar a una sintaxis, es decir, a un programa, ¿no? De códigos que después lo pueden hacer correr, ¿no? Entonces a alguien le gusta, por ejemplo, guardar los códigos y luego llama, abre ese archivo, pinta y hace correr o cambia algunas cosas cuando ya se han habituado a la programación de SPSS.
Por ahora lo vamos a dejar ahí y vean ustedes que hemos terminado en el puntito rojo y estamos prácticamente, ya no hay un siguiente, finalizar, ¿no? Entonces ya ha corrido el programa y ustedes pueden ver que, por ejemplo, la primera persona elegida en la muestra ha sido Ana Villegas Condori, y ahí está. ¿Cómo uno se da cuenta que ha sido elegida en la muestra? Porque se ha generado en el archivo activo 3 campos y ahí está marcados con unos numeritos, ¿no? 031, 320, ¿no? Ya. Y ahí está, ¿no? El muestreo aleatorio simple nos hace que se genere así la muestra, ¿no? De los 25. Pueden ser separados, agrupados, y eso no permite, por ejemplo, el sistemático hacer, ¿no? Él lo separa, ¿no? Hace con saltos. ¿Qué significa el 031? Este 03125 es la fracción de muestreo, ¿no? Esa F chiquita, que en realidad es el tamaño de muestra 25 dividido el tamaño de la población, que es 80, ¿no? O sea, 25 dividido 80 debería dar 0,3125. Y este otro sería el recíproco de esta probabilidad, 320. Eso significa, por ejemplo, este 320 es su expansor, ¿no? Quiere decir de que esta unidad elegida responde a 3 veces hacia 3 personas de la población, ¿no? 3,20. Bien, ¿qué tal si aquí, por ejemplo, hacemos una selección aquí al lado, ¿no? Una selección sistemática. ¿Qué pasaría a cambio de esta? Vamos a ver. Vamos a volver a entrar aquí. Muestras complejas, seleccionar una muestra y podemos diseñar otro, ¿no? Otro plan que no sea del muestreo aleatorio simple. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen diseñar una muestra cuando quieren hacer un archivo CSPlan, diseñar nuevamente, ¿no? Pero puede ser también que algo se han equivocado o no les ha gustado el tamaño de muestra, pueden editar ese archivo anterior que hemos creado. Y, por ejemplo, aquí es cuando quieran correr cualquier momento, pueden extraer, hacer alguna modificación y correr. Para eso sirve esto. Por ejemplo, si yo quisiera editar el archivo del plan que yo he generado, es esta, ¿no? Lo puedo llamar, ¿no? Y, por ejemplo, aquí no me gusta que sea, digamos, muestreo aleatorio simple, digamos que voy pasando, que sea un sistemático, digamos, le cambio, ¿no? Un sistemático, ¿no? Ya, que sea también de tamaño 25, esto, digamos, va pasando, ya no hay etapas, digamos que igual usamos una semilla de 10, luego que lo lleve al mismo conjunto de datos, quiero comparar los resultados, y me dice, por si acaso, ¿estás seguro del nuevo plan? Bueno, aquí, examinar. Sí, voy a solapar. ¿Deseas reemplazar? Sí. Finalizar. Dice, ya existe, ¿deseas reemplazar? Claro, y dice las probabilidades y los expansores, los factores de expansión he puesto en este. Dice cambiar de nombre o eliminar, dice. Cambiar de nombre, ya. O sea, para que no me lo solape el anterior le he dado ahí. Y ustedes pueden ver que la selección del aleatorio simple es diferente al sistemático, ¿no? Claro, porque aquí tiene que haber con saltos, ¿no? Entonces, por ejemplo, he elegido a la persona 3, luego he elegido a la persona 6, luego he elegido a la persona 9, ¿no? Ha saltado aquí 4 porque en realidad debería saltar 2, ¿no? Aquí ha saltado 3 unidades.
pero eso es porque no es múltiplo el tamaño de la población con la muestra, ¿no? Y siempre tiene que haber ese defecto aquí en el sistemático. 3, 3, pero todos tienen salto 3 y el sistemático ha ido saltando ese grupo aleatorio y hace que los 25 tengan saltos paulatinamente, ¿no? Entonces, tal vez ahí a ustedes les conviene más hallar el sistemático o el aleatorio simple, no sé, ¿no? Ustedes ya podrán ver eso. Y luego, ¿qué pasa con una selección PPT? ¿Qué significa PPT? Podemos decir, por ejemplo, de que aquellas personas de la cooperativa que tienen mayor aporte tengan mayor probabilidad de caer en la muestra, ¿no? Por ejemplo, a ver, podemos ver si yo lo ordeno de manera descendente, voy a ordenar en descendente de estas personas de la cooperativa, y ustedes pueden ver, por ejemplo, que esta persona, la 33, Uriela Flores Quesada, es activo y tiene un aporte de 17,000 en la cooperativa, otro tiene 10. Entonces, estos son los mayor aportantes a la cooperativa, ¿no? ¿Y hasta dónde, digamos, aportan? Hasta 1,000, es el más bajo. Entonces, ahí, por ejemplo, yo diría, quisiera calcular una probabilidad con el peso más fuerte, que es el aporte. Aquellas personas que tienen aporte mayor tienen más probabilidad de caer en la muestra. Aquellos que tienen aportes menores, menos probabilidad de caer en la muestra. Así es el PPT, ¿no? De todas maneras, no significa que necesariamente van a caer en la muestra estas personas, ¿no? Que tienen mayores aportes. Tienen mayor probabilidad, pero eso no significa la seguridad de que va a caer en la muestra. Puede ser de aquellas personas que tengan pocos aportes, también tengan la posibilidad de caer en la muestra. Entonces, a este mismo archivo podemos nosotros aplicar la selección PPT. Todo lo estoy almacenando y después les voy a indicar cómo hacer los estimadores, ¿no? Entonces, primero estamos en cómo seleccionar las muestras. Lo voy a volver a ordenar por el número de socio, ¿no? Como estaba antes. Aquí tenemos la selección de la muestra de sistema, este es aleatorio simple y esto es sistemático. Como ustedes pueden ver, igual, ¿no? 0,31 está dando como probabilidad. Este sería el n minúscula sobre el n mayúscula, ¿no? Y este es el recíproco, ¿no? O sea, su expansor. Eso es lo que habíamos dicho. Significa 3,20. ¿Qué significa? Significa que una unidad de la muestra significan 3,2 de la población, ¿no? Eso, por eso estamos muestreando, ¿no? Un grupo de 25 de 80. Al lado vamos a hacer la selección PPT. ¿Cómo se hace una selección PPT? Otra vuelta, ¿no? Vamos, digamos, a muestras complejas y decimos seleccionar. Aquí, si quieren, podemos editar de nuevo ese plan, pero ya lo estamos cambiando, ¿no? Ese plan ya antes que era para un muestreo aleatorio simple, lo hemos editado y lo hemos cambiado para un sistemático. Tal vez sea bueno que podamos crear otro, ¿no? Pero no, por ejemplo, dentro de esta carpeta. Yo voy a crear, por ejemplo, dentro de una carpeta que tengo como muestreo PPT. Aquí adentro. Aquí. Ok, aquí tengo una, ¿no? Muestra PPT, le había llamado. Por ejemplo, esa podría editar o crear otra. Digamos que vamos a reemplazar a esa. Ahí me dice, como le he dicho que vamos a diseñar, en ese nombre en esa carpeta, en ese archivo voy a modificar. Siguiente, rápidamente. ¿Deseas reemplazar? De nuevo me dice sí. De nuevo, como es PPT, aquí hay que tener un poco de cuidado. Generalmente para las muestras complejas en SPSS, cuando se hace
con probabilidad proporcional al tamaño, hay que definir cada unidad, o sea, en este caso, cada persona, como si fuera un conglomerado, aquí en esta parte clúster, si no, no me acepta, ¿no? Generalmente, si me paso esa opción, me va a decir de que va a ser un muestreo PPT, pero con reemplazo, y no me va a dejar sin reemplazo. Ese es el único problema que tiene este programa SPSS en las muestras complejas. Entonces, por ejemplo, cada persona es un conglomerado, un clúster. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el nombre, es cualitativo. Este podría usar el número del socio, que es único y es numérico. Entonces, este número de socio lo voy a meter aquí, ¿ya? Muy bien. Aquí no creo detallar nada, introducir ponderación muestral, no porque estamos a partir de un marco muestral haciendo una selección, no tenemos por qué usarlo. Siguiente. Ahora dice, ¿cómo voy a elegir esos conglomerados o esas personas? Con muestreo PPT, probabilidad proporcional al tamaño. ¿Ya? Ahora sí me permite sin sustitución. ¿Ya? Ahora aquí me dice medida del tamaño. Este es como el MI. ¿Cuál sería la medida del tamaño? Justamente aquellas personas que tienen mayor aporte, ¿no? Entonces, aporte en bolivianos, ese va a ser mi tamaño o mi ponderador, mi peso, que haga que elija PPT en las personas, ¿no? Aquellas que tengan mayor aporte, mayor probabilidad, etcétera, ¿no? Esta otra parte no uso mínimo máximo porque puedo yo reducir ese tamaño de aporte a lo que yo quiero, pero no es, digamos, lo más correcto. Siguiente. Me pide el tamaño de muestra, ¿no? Un recuento, digamos, le voy a poner. Digamos que le damos igual 25, ¿ya? 25. Pasamos siguiente. Esto lo vamos a ignorar. Ya no necesitamos. No hay segunda etapa. ¿Ya? ¿Dónde quiere llevar? Dice, ¿quiere generar una muestra? Sí. Y voy a volver a usar, digamos, mi semilla 10, ¿no? Estoy usando 10 en todo. Y luego aquí me dice, ¿quiere llevar a un archivo externo o quiere volver a poner al conjunto? Voy a volver a dejar en el conjunto, quiero mirar. Y aquí aparece algo donde dice, ¿dónde desea guardar las probabilidades conjuntas que hemos hablado en la teoría? Los pi sufijo j se van a almacenar en un archivo que le pone el mismo nombre del plan de muestreo que hemos usado, muestra PPT, ese plan era, ¿no? Y el programa sugiere que se use el mismo nombre como un archivo SAF, donde se va a almacenar, sería una base de datos donde están las probabilidades conjuntas y simples. Dejamos que sea así. A ver, guardar un ratito. Este está bien. Ya. Siguiente. ¿Deseas reemplazar? Dice sí. Y le digo finalizar. ¿Qué ha pasado, no? Aquí ya debería aparecer 3 datos, de nuevo como esto, y generar la muestra, ¿no? Pero no ha hecho. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a ver los resultados. Aquí se generan los resultados. Bueno, quiere que, bueno, ahí es un problema de los ponderadores, ¿no? Hay un problema. Entonces, no me va a dejar, aquí lo vamos a numerar un ratito, voy a tratar de para que no haya problemas con esto. Aquí le pondremos, a ver, me está trayendo problemas con estas probabilidades, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner prob, digamos, del muestreo aleatorio simple, su probabilidad.
probabilidad. Esta que es acumulada no tiene sentido porque no estamos usando etapas. Esta ya no es necesario. La puedo borrar, pero hay que tener cuidado, ¿no? Que no se pueden eliminar estas probabilidades en inglés porque luego se usan para los estimadores. Estas están guardando las probabilidades de las definiciones de los estimadores, de varianza, etcétera, ¿no? Luego me van a pedir, ¿no? Para hacer los estimadores. Este es un ponderador, le puedo llamar factor del muestreo del más, ¿no? Del muestreo aleatorio simple. Luego, esto es del sistemático. Este también, aquí le puedo cambiar nombre. Le puedo poner probabilidad del sistemático. Este que ya es reiterativo del anterior, lo puedo borrar. Y este, su factor, su expansor, su factor de expansión. Y este es del sistemático también. Ya, modificado eso, creo que no voy a tener mayor problema. ¿Ven? He mantenido eso. Ahora vuelvo a hacer rápidamente. Voy a volver a seleccionar. No era diseñar, ¿no? Era una editar esta. Edito. Bueno, creo que era mejor usarla nomás ya para correr, ¿no? Todo está bien, supuestamente. Todo bien. Voy saltando. Reemplazar, sí. Finalizar. Otro problema. Y este es el problema que yo les indicaba a inicio del taller, ¿no? Dice, el valor máximo de medida de tamaños MOS entre las unidades de población no puede ser mayor que el MOS total de la población dividida por el tamaño de muestra, dice. La ejecución de este comando se detiene. Entonces, a ver, podemos verificar, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo lo voy a ordenar descendentemente, debido a que hemos usado como peso, ¿no? El aporte. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes 17,000, se fija siempre en el valor mínimo y máximo. Entonces, hemos pedido una muestra de 25 con PPT, pero antes tendríamos que ver cuánto suma, saber el valor de M para ver la probabilidad. M sería la suma del aporte aquí en la muestra. Entonces, a ver, un ratito puedo usar estadística descriptiva. Digo, a ver, el aporte, este aporte, ¿cuánto suma? Opciones, digamos que le ponemos la suma, ¿no? Continuar, aceptar. A ver, la suma es 367,761. Entonces, podemos ver cuánto suma el primer valor multiplicado por la muestra. ¿Alguien podría hacer? 17,000 por 25, ¿cuánto da? Por favor, si alguien puede hacer. 425,000. 425,000. Y se fijan, gracias. Aquí tenemos 367,761. Quiere decir de que si cayese, si cae en la muestra esta unidad, esta uriela, está superando el 1 en probabilidad PPT. ¿Se dan cuenta? Ay, perdón, no sé qué he hecho. Aquí. Entonces, ¿qué tal si elijo solamente 20 en vez de 25? Porque N por MI me tiene que ser menor a este valor, 367,761. Entonces, por favor, a ver si aquí, ¿cuánto sería 17,000 por 20? 340,000. 340,000. Ya, entonces, ¿para eso se puede? Sí, ¿no?
porque aquí dice la suma 367,000. Y si es 340,000 para el máximo valor, si cae en la muestra, me va a permitir hacer la selección PPT. Entonces podemos cambiar nuestro resultado y podemos decir, haremos una selección de 20 y no de 25 como hemos hecho en los otros casos, con el método PPT. Muy bien, entonces hacemos eso. Seleccionar una muestra, vamos a editar la que ya hemos creado, PPT, es el CS Plan, perdón. Aquí recorremos donde tenemos que corregir, esto está bien, ahí no hay corrección, aquí le hemos dicho PPT, el aporte va a ser el tamaño, siguiente, aquí le cambiamos, ¿no? En vez de 25 elegimos 20. Esto pasamos, no nos interesa etapas, luego podemos usar una semilla, yo sigo usando el 10 que me gusta, ustedes pueden hacer cualquier otro que quieran, conjunto de datos activo está bien, ahí mismo que elija, si desea reemplazar, sí, a ver, aquí, archivo de plan existente, a ver un ratito, aquí examinar, sí, es el mismo, reemplazo ese y finalizar. ¿Desea reemplazar? Sí. Ahora sí he elegido, ¿no? Ahora sí lo ha hecho porque ha cuidado eso, ¿no? El programa. De esto me voy a salir y ahí está la selección PPT. Miren, justo ha caído en la muestra la que es más grande, ¿no? Justo. Cayó en la muestra. 3 de los que son más grandes han caído. Ahí arriba están. No han caído estos que son más grandes también, siguientes grandes, pero esta es la muestra entonces elegida. Son 20 personas con muestreo PPT. Ahí tienen. La pregunta es, ¿de dónde sale este 0,924513, no? Entonces ustedes hacen N por MI por M y les va a dar 0,9245. ¿Qué sería N? La muestra, ¿no? 20. ¿Qué sería el MI? Sería el peso que corresponde aquí, 17,000. Entonces tendría que hacer 20 por 17,000, lo que ha hecho nuestro compañero hace un momento, y lo divido entre la suma del aporte, que era 367,000 más o menos, ¿no? Hagan esa operación y van a tener este dato, 0,92. Su probabilidad, esta es su probabilidad de esta unidad, ¿no? En la muestra. ¿Qué probabilidad tiene esta unidad de caer en la muestra? Esa probabilidad de 0,92. Esta otra persona, Juan Orellana Jaldín, tiene una probabilidad de 0,89 de caer en la muestra, y así sucesivamente. Y entonces ya no puede ser la misma probabilidad del aleatorio simple, ¿no es cierto?, o del sistemático. El PPT ya tiene distintas probabilidades de selección. Sus expansores, sus factores de expansión, también son diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta persona, Pedro Foronda Quispe, tiene un ponderador 2,55. Lo que significa es que esa persona en la muestra representa a 2,55 personas en la población, ¿no? Si anularía, por ejemplo, el punto, tendría que decir, de 100 personas en la muestra, esas 100 personas representan a 255 personas en la población, ¿no? Eso es lo que está dando esto como resultado. Estos ponderadores, estimadores de probabilidad y factores de expansión no pueden ser borrados del archivo de selección, ¿no? Ni cambiados, ¿no? Ni cambiados. Si se tiene que cambiar, pues es, por ejemplo, por algún motivo en una encuesta, digamos, ¿qué tal si la encuesta ha sufrido una falta de
respuesta, digamos, ¿no? De alguna unidad, entonces ha cambiado esa unidad, entonces ya, ¿no? Digamos, en vez de que haya sido encuestado Abelardo, no quiere responder una encuesta, hay que cambiarle a Vania Miranda Sidán, digamos. Entonces, la probabilidad hay que subir aquí, su ponderador aquí, borrar de aquí, ¿no? Y también tener, si es PPT, ya mucho cuidado, ¿no? Con los ponderadores. Bueno, entonces ustedes, solamente yo he corrido aquí las muestras para que ustedes vean cómo elige la muestra el SPSS. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo que lo mande a otro archivo? Por ejemplo, podemos tomar el archivo de muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, aquí ha caído la persona 32 en la muestra. ¿Qué tal si un ratito lo voy a ordenar ascendente? Y, por ejemplo, ha caído la persona 2 y la persona 3 de la población ha caído en la muestra. Entonces, ustedes pueden llevar a otro archivo la muestra, ¿no? Entonces, yo quiero mostrarles con la semilla 10, tendría que estar elegida la persona Ana, 2, la 3, después la 11, la 12 y la 13, digamos, ¿no? Yo les muestro el archivo que, usando la misma semilla 10, tiene que reflejar la misma muestra y llevando a otro archivo. Entonces, voy a abrir el archivo de datos, ¿no? Que corrí, digamos, en el taller, en muestra aleatorio simple, y le he llamado muestra aleatorio simple con semilla 10. Ahí está. Estaba la persona 2, la persona 3, la 11, la 12, la 13, los mismos que hemos elegido con semilla 10. No tendría que cambiar la muestra, ¿no? Se ha elegido 25 personas. Vamos a suponer que este es nuestro archivo, ¿ya? Este es nuestro archivo. Y resulta que ustedes han elegido una muestra y tienen la información, han mantenido sus probabilidades, sus expansores y todo eso, ¿no? Y resulta que, ¿para qué elegimos una muestra? Justamente para hacer un muestreo, ¿no? Para hacer una boleta de encuesta y salir al trabajo de campo y captar la información que nosotros queremos. Vamos a suponer que hemos hecho una encuesta a estas 25 personas y le hemos preguntado estas 5 preguntas. Pregunta 1, 2, 3, 4, 5. ¿De qué se tratan estas 5 preguntas? Aquí está el archivo. Yo he adicionado aquí información, ¿ya? Le hemos preguntado a los cooperativistas su edad, a esa persona, la edad en años. Le he preguntado el número de dependientes que tiene. Le he preguntado la pregunta 3, ¿tiene casa propia o no? Que puede ser interesante por el aporte que hacen, digamos, a la cooperativa. Luego le he preguntado, ¿trabaja o no? Si trabaja o no. Y la última pregunta es el ingreso mensual. ¿Cuánto de ingreso tiene? Hemos hecho, digamos, 5 preguntitas con una encuesta. Porque si no, ¿para qué estoy muestreando, no? ¿Para qué tengo una muestra? Y me han dado estos resultados, no ha habido problema con la encuesta, ¿no? Por ejemplo, algunos han declarado 0 de ingreso. ¿Por qué? Porque no trabaja. Y otras personas que trabajan me han dado ingresos. Seguramente tienen ingresos no laborales, ¿no? Porque puede ser de que tengan ingresos por alquileres, por alguna cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo ya la información. Entonces, yo quiero sacar resultados de esta información. ¿Qué tal, digamos, si he perdido mi plan de muestreo? Creo que ya lo he perdido porque lo hemos solapado, creo, ¿no? ¿Sí? Y entonces resulta que ahora dice, ¿qué hago? He perdido mi plan de muestreo porque al momento de querer sacar resultados de esta encuesta, me va a pedir mi plan de muestreo, porque no se olviden que cuando uno hace muestreo probabilístico,
tiene que inferir los resultados, ¿no es cierto? Los ingresos totales, por ejemplo, tienen que reflejar a nivel de la población. No puede ser una suma de ingresos de la muestra, ¿no? Estaría dándoles resultados malísimos, ¿no? El número de dependientes, por ejemplo, tengo que dar a nivel de la población, ¿no? Esta es una muestra de apenas 25 personas y esas me tienen que inferir la edad promedio, por ejemplo, yo quiero obtener, pero tiene que ser de la población, porque estoy estimando. Número de dependientes estimado hacia la población, ¿no? Tiene que ser todo estimado a nivel de la población. Entonces, para ello requiere hallar los factores de expansión. Aquí los he mantenido, las probabilidades y los expansores. No los he perdido, están acá. Pero por ahí mi diseño lo he perdido. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Este archivo tendría que correr e inferir, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para sacar resultados de estimadores de medias, totales, proporciones? Otra vuelta yéndonos a muestras complejas, ¿no? Analizar muestras complejas. Ya no voy a seleccionar una muestra, voy a tratar de obtener un resultado. A ver, vamos a ver si no hemos perdido nuestro plan, que ya creo que lo hemos solapado, ya no sirve porque es dirigido a otro tipo de muestreo, ya no nos está sirviendo, pero hay una solución. En ese caso podemos preparar para el análisis, ¿no? Entonces no hay nos decepcionamos, podemos decir, perdí mi plan, ¿dónde estará mi archivito? ¿No? Pero ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo con la muestra nomás? No, pues, no puedo, tengo que inferir, ¿no? Y ahí la solución que me permite ese preparar para el análisis, salvar la situación. Pero yo voy a hacer la prueba si todavía existe mi plan, ¿no? Voy a ir a muestras complejas, digamos, voy a hacer un resultado de frecuencias, ¿ya? Aquí me está diciendo, miren, aquí arriba, en el plan, aquí en esta pantalla, en esta ventana que ha salido, dice, en ese lugar, usted va a usar la muestra PPT como plan, dice. No puede ser, pues, ¿no? No es un plan PPT, ha sido un muestreo aleatorio simple, el que estoy queriendo usar, ¿no? Entonces, no, pues voy a buscarle, ¿no? Voy a buscar, y aquí hay uno, a ver si es ese, ¿no? Le digo, a ver, abrir, a ver por si acaso si sirve ese, ¿no? Y le digo, continuar. Me está aceptando, me está diciendo, a ver, cómo, vamos a ver si ese es el correcto. Si no fuera el correcto, vamos a tener que crear un plan, ¿no? Antes de aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí quiero que me haga resultados, por ejemplo, de tiene casa o no, porque es para proporciones, ¿no? Luego, trabaja o no, para eso me sirve esa parte, para variables de tipo cualitativo. Número de dependientes, promedio total no va a entrar aquí, edad promedio no va a entrar aquí, ingreso no va a entrar. Entonces, digamos, para esas variables. Estadísticos. Quiero que me saque, por ejemplo, la porcentaje por tabla, ¿no? O sea, los estimadores de proporción. Aquí sacaría los estimadores de totales, que también puede servir. El error estándar, ¿no? El error estándar. El intervalo de confianza, muy útil que hemos hablado. Generalmente está al 95%. Coeficiente de variación, que es el error de muestreo relativo, perfecto. Recuento no ponderado, que me va a decir cuánto de muestra está usando. En realidad estamos usando 25, no va a cambiar. Efecto de diseño, que es una comparación de la varianza estimada del muestreo que estoy aplicando en relación al muestreo aleatorio simple. En realidad, como estoy haciendo un muestreo aleatorio simple sobre una varianza del muestreo aleatorio simple, me daría un resultado de 1. Entonces le doy nomás a ver para verificar, ¿no? Ya, digamos eso. Continuar, no hay valores perdidos y digamos, esto sirve para obtener resultados de subpoblaciones. Por ejemplo, yo voy a obtener un resultado general
pero quisiera además que me saque, digamos, por condición, digamos, a nivel activo y a nivel pasivo. Pero por ahí nos rinden los errores, ¿no? Porque los errores de muestreo generalmente tienen que estar por debajo, digamos, de un 20%. Si no, ya estamos perdiendo precisión. Pero podemos hacer la prueba, ¿no? Podemos decirle que además desagregue resultados a nivel de condición. ¿Dónde está la variable? Si es activo o pasivo. Ya. Aceptar. Y ahí ya me ha sacado resultados. Entonces resulta que ese plan de muestreo no lo hemos modificado y estaba bien. Y ahí ya ustedes tienen resultados. Bueno, ¿tiene casa propia o no? Tamaño de la población, o sea, está haciendo a nivel del total. Dice que 41.600, 41, a ver un ratito, este es con punto. ¿Cuánto tamaño ratito? A ver, este total estoy queriendo interpretar. Si es con coma o con, ¿cómo es esto? Sí, es como coma, ¿no? O sea, dice que cuántas, claro, son 80 personas de la cooperativa, ¿no? Dice 41,6 del total, 41,6, casi 42 personas no tienen, ¿qué era esto? No tienen casa propia. 38,4 tienen casa propia. El total es 80 personas, ¿no? Los errores, los intervalos de confianza, ¿no? Del verdadero valor del total están acá al inferior, el límite inferior, el superior. Luego aquí esto, ¿no? El coeficiente de variación que nos admite un 19,6% para esta estimación. Está dentro de lo permitido, digamos. Este está superando un poco más ya del 21,2%, porque está en relativo. El efecto de diseño no nos está dando uno, ¿no? Esto es, hay que ver por qué. Voy a analizar esto. No debería dar uno exactamente. Aquí, ¿cuánto de muestra está usando? 13, 12. Total, 25. 13 para estimar esta parte, ¿no? En el tema de proporciones, que es mejor interpretable, ¿no? 52% de la población, de los cooperativistas, no tienen casa propia. El 48% tienen, ¿no? Y así. ¿Trabaja o no? Igual, los resultados, ¿no? 32 personas de los 80 no trabajan. 48 sí trabajan, haciendo un total de 80. Sus intervalos de confianza, coeficientes de variación, efectos de diseño. Aquí uno puede ya tomar una decisión, decir, no admito un coeficiente de variación por encima de 20. Entonces, tal vez no tengo que dar este resultado, digamos, ¿no? Y aquí tienen todavía la desagregación, y es clarito que los coeficientes de variación van a subir porque hemos desagregado mucho más la muestra, ¿no? Por activo y pasivo. Bien. Luego podríamos obtener los estimadores, ¿no? En este caso para el ingreso, ¿no? No vamos a seleccionar una muestra, pero el ingreso, por ejemplo. Me dice, ¿va a usar en este plan, ese plan muestra más? ¿Ese plan? Le digo continuar, está bien. Y por ejemplo, ahora aquí que tengo descriptivos son para obtener estimadores de la media y del total. Entonces, para aquellas variables cuantitativas, ¿no? Edad, por ejemplo, está bien. Ingreso mensual, eso sí.
Los otros que hemos obtenido como proporciones no es posible. El número de dependientes también, ¿no? Podríamos obtener. ¿Qué estadísticos queremos sacar? La media, el total, digamos. Aquí todavía me permite hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Comparado, digamos, este estimador con un parámetro, por ejemplo, mu igual a 0, digamos, o igual a 25 años, digamos, ¿no? Puedo hacer pruebas de hipótesis con esto para alguna variable. Intervalos de confianza al 95%, el coeficiente de variación, recuento, tamaño de la población y efecto de diseño, digamos. Continuar. Ya no hacemos, digamos, la desagregación y le digamos aceptar. Y ahí está, se han generado los estimadores. Edad en años, la estimación 36,88 años, ¿no? Su error estándar 2,004. Intervalo de confianza del verdadero valor de la media de la edad entre 32, 74 y 41,2. Coeficiente de variación 5%, bastante preciso. Efecto de diseño 1,455. Esto voy a chequear por qué. Tamaño de muestra de la población. Claro, hemos usado los 80 cooperativistas. Recuento no ponderado, 25, es decir, la muestra. Luego, para el ingreso dice que es 4.056 el promedio. Su error estándar, igual, ¿no? Todos los resultados. En este caso, la edad como total no me interesa mucho. El ingreso total sí me interesa, lo que se está generando en los cooperativistas, ¿no? Este sería el ingreso estimado total que tiene la cooperativa, ¿no? De los aportantes. Su error estándar bastante grande, ¿no? 50,000. Sus intervalos de confianza para el total real, 221,000 hasta 427,000, ¿no? Y así. El número de dependientes total, 182 dependientes tienen los 80 cooperativistas, ¿no? Más o menos a 3 personas dependientes, ¿no? En promedio. Y así, ¿no? Entonces, todo nos ha generado. ¿Qué pasaría? La pregunta es, ¿qué tal si hemos perdido el efecto o el archivo de plan, ¿no? Y eso puede ocurrir, en la práctica pasa eso, ¿no? Resulta que han aplicado, tenían su marco muestral, han hecho una selección de la muestra, tal vez con algún otro programa que no ha controlado las probabilidades, todo eso, y resulta que tienen su archivo de la muestra. ¿Y ahora qué hago, no? Me acuerdo que el tamaño de la población era 80 y he elegido 25 personas. ¿Qué más me acuerdo, digamos? Que al ser 80, los elegidos, como he elegido con igual probabilidad, entonces puedo reconstruir la probabilidad, ¿no? Este campo. Toditos van a ser 0,3125. ¿Por qué? Porque 25 dividido 80 me da 0,3125. Luego digo, y el factor, el expansor, resulta que, digamos que aquí, ¿no? Aquí les digo así, digamos que este es el archivo. Y resulta que ya se olvidaron y no tienen su plan de muestreo, lo han perdido. Y aquí resulta que han reconstruido esto, le han puesto aquí probabilidad, ¿ya? Le han puesto probabilidad y ya no había se ha perdido, incluso lo han borrado. Su ponderador le han puesto factor, digamos, y digamos que ha cambiado todo, ¿no? Ya no tenemos más y solo tenemos el archivo referente a la muestra, las variables que hemos estudiado. Ahora la pregunta es, teniendo la muestra solamente, el archivo de la muestra, ¿cómo puedo hacer de crear mi plan, ¿no? Que me ayude a inferir, a sacar resultados de los que yo quiero.
recordándome, ¿no? Por eso, de nuevo, la probabilidad. Recuerdo que la muestra es 25 y la población era 80. 25 sobre 80, 0,31, 25. Entonces tengo que crear este campo, ya lo he creado. El expansor es el recíproco de la probabilidad o el factor 320. He podido crear todo eso, ¿no? Entonces, el SPSS me da la posibilidad de inferir, de crear nuevamente ese plan, ¿no? Entonces estamos con un archivo así, puro de la muestra. Ojo a los estadísticos, ojo, mucho cuidado, ¿no? Si han hecho una encuesta por muestreo probabilístico, los resultados tienen que ir a nivel de la población, ¿no? A veces pasa que estadísticos están generando resultados con base a la información de la muestra. Sacan resultados de la muestra, proporciones para evitar sacar totales, porque el total ya no le va a dar bien, o el promedio sí le va a dar parecido. Ojo, ¿no? Si tienen una muestra y esa muestra ha sido generada aleatoriamente, tienen que volver a la población, ¿no? Esa es la inferencia, ¿no? El retorno. Entonces, tienen que crear su plan, ¿no? Y eso es lo que me ayuda el SPSS acá en muestras complejas. Entonces, digo, analizar, vengo a muestras complejas y le digo preparar para el análisis, ¿no? Porque ya he perdido mi plan, ¿no? He perdido todo, hasta incluso tal vez he perdido ya la semilla, ¿no? Ya no voy a poder generar la misma muestra del marco, porque hasta la semilla ya me he olvidado, ¿no? Entonces puedo preparar para el análisis. Entonces eso me da la posibilidad de una muestra, puedo llegar a preparar mi plan para inferir hacia la población. Entro ahí. Entonces aquí me pregunta, ¿usted quiere crear un plan, un archivo de plan? ¿O quiere editar alguno? Dice. En realidad no, pues si lo he perdido, entonces voy a crear, le digo examinar. Digamos que dentro del muestreo aleatorio simple voy a crear un nuevo plan. Digamos que se llame plan, ¿no? Plan de mi encuesta, digamos. Ya lo que quieran, ¿no? Porque ese va a tener extensión CS plan. Plan de mi encuesta que ya no tiene más referencias. Guardar. Siguiente. Me dice, con estas variables que usted tiene de su encuesta, ¿cuál es para estratificar, cuál para conglomerar? No es un aleatorio simple, eso es lo que también recuerdo, ¿no? Y me dice, ponga el ponderador muestral. Ah, el ponderador muestral es el factor, entonces ese sí tengo que poner ahí, ¿ya? Y etiqueta de la etapa ya no me interesa, digamos, mucho, es opcional. Siguiente. Aquí me pregunta, ¿qué método de estimación ha usado? ¿Ha sido un muestreo con sustitución? ¿Ha sido un muestreo sin sustitución? ¿Cómo ha sido? ¿No? Entonces le digo, ha sido sin sustitución. ¿Ya? Más abajo hay otro que se habilita. Aquí dice, es un muestreo con probabilidad desigual, sin sustitución. El PPT, por ejemplo. ¿Qué tal si este muestreo que tenía de mi encuesta era con PPT? Ah, entonces en algún momento tenía que haber especificado la probabilidad y aquí sí que va a ser muy exigente porque me va a pedir probabilidades simples, conjuntas, ¿no? El programa, ¿no? Muchas veces yo les digo, lamentablemente pierden las probabilidades, ahí sí ya no pueden habilitar esto. En cambio, por lo menos aquí nosotros sabemos que es un muestreo con probabilidad igual, sin sustitución, pero como es con probabilidad igual, ya lo hemos captado, ¿no? 0,31 todos tenían. Entonces aquí le marco, es así mi muestreo que he hecho. Ahora aquí me pregunta, ¿qué tamaño? Aquí me da dos opciones. Me dice, si quiere puede poner la probabilidad de inclusión. Ah, tengo, ¿no? 0,3125. O también puede poner, dice, el tamaño de la población que tenía su marco muestral. Ah, yo sé,
eran 80 cooperativistas, ¿no? Ok. Siguiente. Ya está definiendo, ¿no? El plan. Y dice, ha habido una segunda etapa, ¿no? Para el muestreo aleatorio simple no hay segunda etapa, solamente para muestreos de conglomerados. Lo dejo tal cual. Siguiente. ¿Quiere usted guardar las especificaciones del plan o quiere hacer una sintaxis, dice un programa, para después correr? Digamos que lo dejo así. Finalizar. Y ahí parece que nada hecho, ¿no? A ver, digamos, voy a ver los resultados que he obtenido en esta ventana. Y aquí me dice, aviso. Este procedimiento no comprueba la coherencia del archivo de datos de trabajo con el archivo de plan. Se recomienda consultar la tabla de resultados o el archivo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el SPSS? Que no se responsabiliza por lo que yo he definido. ¿Qué tal si, digamos, era 200 de población y no era 80? ¿No? O sea, ojo con eso, porque el SPSS va a asumir todo lo que a uno le ha especificado, ¿no? Entonces yo digo, 80 es la verdad, le estoy diciendo la verdad, ¿no? Pero por eso está el aviso, ¿no? Ojo que el plan que usted ha creado puede no ser coincidente con el archivo de datos, dice, de la encuesta. Pero yo confío en lo que está diciendo el usuario, ¿no? Y aquí me dice, ¿no? Este es su resumen, por si acaso, ¿no? Muestreo de probabilidad igual, sin sustitución, su tamaño de población ha puesto 80. Ya me está avisando. Quiere decir que mi archivo, ya, este archivo ya está bajo ese plan. Entonces, he salvado mi archivo de muestra. Ahora yo le digo, como ya salvé, voy a correr resultados, digamos los descriptivos. Aquí me pregunta, ¿usted va a usar este muestra más plan? No, un ratito, ¿no? Voy a hacer que sea el que yo he creado, porque este tengo dudas, digamos, no sé de cuál será. Le cambié. Continuar. Ahora le digo, quiero hacer pues ahora los estadísticos del número de dependientes, la edad promedio, quiero el ingreso, qué sé yo. ¿Qué estadísticos? La media, el total, el error, lo mismo. Ya, continuar. Listo, y le digo aceptar. Y me generó los resultados, ¿no? Que yo quiero, y esto es lo que nos van a pedir, ¿no? En el trabajo. Ahora aquí miren el efecto de diseño 1. 1, como era de esperar. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta que tenemos a lo que hemos corrido anteriormente, aquí arriba? Que no era el diseño. El diseño ha sido sometido a otro tipo de muestreo, creo que PPT, lo hemos cambiado, y podemos tener ese riesgo de usar un diseño, un plan, un archivo de plan, que no era el correcto, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, llevar a donde corresponde. Yo, por ejemplo, si ustedes ven aquí, a ver, donde estoy trabajando con ustedes, taller de muestras complejas, yo tengo mis archivos aquí afuera, tengo mis carpetas de qué tipo de muestreo voy a usar, todo eso, ¿no? Tengo que tener cuidado porque si el plan que han usado es incoherente, les va a dar otros resultados porque es de otro tipo de plan, ¿no? Puede ser de otro tipo de muestreo. Entonces hay que tener cuidado. Y aquí miren, el efecto de diseño me está dando 1, los resultados no eran los mismos que los anteriores, ¿ve? Entonces ese es el tema. Bueno, creo que con eso hemos avanzado la primera parte. El día de mañana nos vamos a complicar, vamos a hacer un diseño un poquito más complejo para empresas. Bueno, yo estoy tratando de aplicar lo que tengo como experiencia, ¿no? Bueno, yo he trabajado muchos años en
Instituto Nacional de Estadística, donde estaba encargado de las muestras, de las encuestas a hogares, por ejemplo, ¿no? He estado trabajando he trabajado en los diseños de muestreo de las encuestas a hogares, también he estado en el caso del muestreo de las encuestas a establecimientos económicos, he trabajado también en el diseño de las encuestas agropecuarias. Entonces, toda esa experiencia, digamos, vivida, más o menos les quiero mostrar así en chiquitito, qué puede pasar en un diseño, por ejemplo, de establecimientos económicos, ¿no? ¿Cómo deberíamos encarar hacer? O en el caso, por ejemplo, de la encuesta hogares, ¿no? ¿Qué tipo de muestreo se utiliza y cómo deberíamos hacer usando estas técnicas, ¿no? Entonces, ese es el tema. No sé si tienen alguna consulta, si todo está claro o hay alguna pregunta aquí. Es sencillo, ¿no? Yo les diría que, bueno, en el INE, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, empezaron a usar el SPSS, ¿no? Para hacer los estimadores. Vean que en un día podríamos hacer todo. El trabajo de campo es el problema, ¿no? Muchas veces también se ha empezado a usar el Stata para hacer diseños de muestreo. Luego se han empleado también, bueno, ahora se utiliza el ERE también. En el ERE se puede hacer también diseños de muestra, selecciones de muestra, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Lo que ustedes quieran usar. Pero, por ejemplo, esta es una alternativa, ¿no? Muy importante y no es difícil, es sencillo e incluso ustedes pueden, pasándolo a la sintaxis, ¿no? Tener sus propios programas, ¿no? Y hacer corridos nada más, ¿no? Y esa es la ventaja también. Entonces, nunca descarten, digamos, un software, ¿no? A veces dicen, no, ¿para qué ya el SPSS? Hay que usar el R nomás, ¿no? Cada cual tiene sus ventajas, o sea, en todo, ¿no? Yo les diría que en el tema del SPSS para hacer estimadores generales, en este caso estimadores de la población, usen esa parte de muestras complejas, ¿no? Porque lo demás, lo que está fuera de muestras complejas, asume que estás trabajando con una información poblacional, ¿no? No estás haciendo una inferencia de la muestra hacia la población. Todo lo demás supone que son datos poblacionales o solamente muestrales, ¿no? Pero ojo que cuando hacemos muestreo probabilístico tenemos que inferir, ¿no? Entonces, por eso es que a partir del plan de la versión 12 del SPSS se ha empezado a trabajar con este plan muestras complejas porque era pues de utilidad, ¿no? Fundamental, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, si no, habríamos terminado el día de hoy y para entrar adelante. Adelante, adelante. ¿Alguien quiere consultar algo? Listen, un favorcito, mire, dado que usted tiene archivos, tal vez lo podríamos subir al drive de estadística y de ahí al comienzo de la próxima clase podíamos enviar un link para que los que siguen este taller puedan bajar los archivos. Sí, eso cómo podemos hacer. Yo sí lo puedo pasar al drive. Usted me podría mandar, yo lo subo al drive de la carrera y en cuanto empiece la clase, publico el vínculo para que los que han entrado al Meet puedan acceder a ese archivo y bajarlos. Ya, perfecto. Entonces, si están de acuerdo, yo enviaría a Zulema
Son 3 archivos, ¿no? Los que hemos hablado aquí. Bueno, creo que ya no estoy compartiendo. Ya no estoy compartiendo, ¿no? No, dice. Ya, a ver, un ratito voy a compartir pantalla nuevamente y mostrarles los archivos. ¿Se está viendo ya? Ahora sí. Ya, gracias. Gracias. Aquí este sería el archivo Socios Cooperativa SAF, que ustedes pueden hacer lo que yo he hecho el día de hoy, ¿no? Le echan una miradita a eso. Y si tienen dificultad, porque como yo pienso es de que si no hacen ahora o mañana, no van a tener dudas, ¿no? Entonces todo va a parecer bien, pero una cosa es haciendo, ¿no? Y ahí ustedes van a tener problemas y mañana me pueden preguntar. Un archivo sería socios cooperativa, que ahora mismo yo le puedo pasar a Zulema. El otro archivo se llama empresas, que tiene 120 registros, y con este archivo de empresas ustedes van a ver que hay empresas del sector manufactura, comercio, servicios, y podemos hacer un muestreo estratificado PPT aleatorio simple combinado y hago un muestreo complejo, ¿no? Donde cómo se elige una muestra estratificada de más PPT, ¿no? PPT, ¿por qué? Porque aquellas empresas, por ejemplo, que tienen mayor número de empleados, puede ser seleccionada con mayor probabilidad dentro de los estratos. ¿Qué estratos tiene? Tiene, por ejemplo, empresa grande, mediana y pequeña. Entonces, son definiciones de estratificación claras, ¿no? Que ya sabemos que la estratificación habla de la homogeneidad dentro y heterogeneidad entre estratos, ¿no? Entonces, ese archivo de empresas también les pasaría. Después, el otro archivo que es más complejo es donde vamos a usar el muestreo de conglomerados, que es zona Esmeralda Viviendas, dice. Son viviendas, es como la encuesta de hogares, ¿no? Donde un poco aplicaríamos el muestreo que usa la encuesta de hogares del INE, ¿no? El INE, por ejemplo, para la encuesta de hogares, su diseño es estratificado por conglomerados bietápico y al interior de la última etapa eligen las viviendas con un muestreo PPT, con un muestreo sistemático. Y los conglomerados eligen con probabilidad proporcional al tamaño. Entonces, todo eso, ese muestreo complejo, lo hacemos aquí en chiquitito con este archivo Zona Esmeralda Viviendas. Entonces, muy bien, yo pasaría entonces el archivo, los 3 archivos a Zulema, y Zulema puede compartir con ustedes.